Señor Throckmorton. Un caballero jamás debería utilizar su fuerza con una dama. Celeste tuvo ganas de darle una patada en sus partes blandas, pero en tanto que chica se le había enseñado que a ese respecto debía contenerse. Había pensado que descansáramos sobre la hierba como lo estabas haciendo con las niñas. Descansar, mirar las estrellas y, mientras, podrías hablarme de Rusia. Parecía que sus intenciones eran buenas, pero si hubiera sido cualquier otro hombre, y no el viejo y aburrido señor Throckmorton, quien la hubiera tirado sobre el suelo en plena noche, y con voz oscura y aterciopelada le hubiera susurrado al oído que miraran las estrellas. Bueno, con cualquier otro hombre se habría levantado y hubiera echado a correr. Incluso con Throckmorton se sentía justamente alarmada. 2 noches antes la había besado, y aunque ella le había prevenido de que no serían bien recibidas más atenciones en el futuro y hasta ese momento él le había hecho caso, Celeste cedió. Cuenta de un hecho hasta entonces sorprendente para ella, que Throckmorton no era simplemente una máquina de hacer dinero impulsada por el poder y la omnipotencia. También era un macho que compartía características con todos los demás machos, tanto racionales como irracionales. Pero en absoluto iba a mostrar su recelo, así que se incorporó, se apoyó en los codos y, mirando a Throckmorton, demostró su aplomo riéndose entre dientes. Throckmorton, nunca sospeché que fuera usted un bon vivant. Él minó el aplomo de Celeste con un largo silencio, al cabo del cual dijo en tono meditabundo, ni yo. Debe de ser que ha sacado la energía que hay en mí. Energía era una palabra fuerte, pero, bueno, si 3 días antes alguien le hubiera dicho que Throckmorton estaría junto a ella, tumbado de espaldas sobre una manta en medio de la noche, relajado, pudiera ser que, después de todo, energía fuera una descripción apropiada. O una artimaña. Su padre le había dicho que Throckmorton nunca hacía nada sin un propósito. ¿Cuál podría ser el propósito de Throckmorton en ese momento? Celeste ladeó la cabeza y miró al cielo. Las estrellas estaban allí, sabía que estaban. Pero no era capaz de concentrarse en ellas y en la conversación, porque ese mismo hombre la había besado hacía solo 2 noches. Así que la capacidad, para observar las estrellas, de hecho, para observar lo que fuera, tuvo que ser sacrificada en aras del discurso. Me estaba preguntando, dijo Throckmorton, ¿por qué no estás dentro bailando con Ellie? Oh. Había puesto el dedo en una fuente de desazón de forma infalible. Te invitaría a la fiesta, ¿no? Por supuesto. Después del concurso de tiro de hoy me dijo que debería ir. Y ella lo había intentado. No sé si mencionar un tema de cierta delicadeza, pero quizá necesitas un vestido de baile, ¿no? La velada oferta de Throckmorton la escandalizó. En absoluto. ¿Con el sueldo de una institutriz? ¿Estaba dudando de su honestidad? Celeste ladeó aún más la cabeza sabiendo que la luna brillaba por encima de su hombro derecho y que ofrecía a Throckmorton la larga y delgada silueta de su cuello. Esta vez, la risa de Celeste fue auténtica y divertida. La esposa del embajador era de lo más generosa con la ropa que ya no quería. Ah. Throckmorton recibió la noticia con cierto alivio. Entonces, ¿por qué no estás en la fiesta? Toda su vida se había imaginado coqueteando con Ellie, sonriendo a Ellie, bailando con Ellie. Era lo que había deseado, con lo que había soñado. Sin embargo, ese día, cada vez que había fantaseado con aquella ensoñación, la figura alta y esbelta de una mujer había revoloteado en los márgenes de su conciencia. La de la prometida de Ellie, Lady Hyacinth. Pensé que debía conocer a las niñas, dijo Celeste. A medida que la luna se elevaba en el cielo, el aroma dulzón de la floración nocturna del tabaco ornamental, transportado por la ligera brisa, se hacía más intenso. Todavía no deberías empezar a darles clase. Al menos hasta que sepamos cuál va a ser tu papel en sus vidas. La desaprobación contenida en su voz pareció sincera. No es que a Celeste le hiciera gracia que la desautorizaran, pero se alegró mucho de que un caballero se involucrase en el bienestar de su hija. Volvió a bajar la mirada hacia Throckmorton. Les dije a las niñas que no habíamos decidido si seguiría como institutriz. Les aseguré que esta semana será de prueba y que lo de esta noche era solo un entretenimiento.
Creo que se lo pasaron bien. Me da la impresión de que te sientes una irresponsable por no estar trabajando, Celeste. Ella se sobresaltó. Desde que pusiera los pies en Whitehall apenas le había rondado un insignificante asomo de culpa. La culpa de una mujer trabajadora que disfrutaba de un tiempo libre y merecido. Casi no había reparado en ello. ¿Pero cómo lo había notado él? Le aseguro, señor, que no me ha perjudicado. Tengo la solución para tu sentimiento de culpa. Throckmorton metió los brazos debajo de la cabeza y la miró fijamente con seriedad y franqueza. Me gustaría que me tradujeras algunos mensajes. Lo primero que pensó Celeste fue, pero es que el señor Stanhope no me gusta. Entonces, cayó en la cuenta, pero pasaría aún más tiempo con usted. Lo cual se había convertido en una perspectiva cada vez más peligrosa. El señor Stanhope siempre ha sido su traductor. Sí, pero me demostraste que no es tan competente como yo había supuesto. ¿Y qué pasa con las niñas? Todavía no estás trabajando como su institutriz. Los invitados se preguntarían por mis ocupaciones. No se lo diremos. Se darán cuenta. Querida Celeste, Throckmorton arrastró las palabras con toda la aburrida seguridad de un dandy. El último lugar por el que deambulan los invitados a una fiesta es por una habitación donde se está trabajando. Celeste se afanó en encontrar una excusa y se le ocurrió una lo bastante sólida para cualquier misógino. Las mujeres no pueden ser secretarias. Celeste, tú serás cualquier cosa que te propongas ser. Pudo ver el brillo de los dientes de Throckmorton, estaba sonriendo. No debes preocuparte de que Stanhope vaya a disgustarse contigo por sustituirlo, continuó. Le he dicho que ha estado trabajando demasiado y, puesto que estabas aquí, que se tomara esta semana de descanso. Muy generoso por su parte. Por darle tiempo libre a él y quitarme el mío y hacernos más felices a ambos, prosiguió mentalmente Celeste. Por molesta y asustada que pudiera mostrarse, se puso a mirar de nuevo las estrellas fijamente, aunque en esa ocasión le trajo sin cuidados y Throckmorton advertía la curva de su cuello. Por supuesto, Stanhope querrá saber qué es lo que está sucediendo en él. Despacho, espero que no te importe hablar con él de vez en cuando. Lo cierto era que a Celeste sí que le molestaba, y mucho, hablar con Stanhope. Cuando estaba en presencia de Throckmorton, ella no se acordaba nunca de que la educación de su patrón excedía con mucho la suya, de que su sagacidad hacía de él el terror de la comunidad empresarial y que sus experiencias en el extranjero lo colocaban en una posición muy ventajosa. Con el señor Stanhope, Celeste nunca olvidaba que era la hija del jardinero y él, el explorador aristócrata. Así que no le quedó más remedio que decir, pues claro, Throckmorton, estaría encantada de trabajar para usted como secretaria y de informar al señor Stanhope de todo lo que desee. Estupendo. Muchas gracias. Celeste esperó, pero él no dijo nada más. Había estado posando para él. Posando, sufriendo de tortícolis por algún extraño deseo femenino de exhibir su atractiva figura y una actitud despreocupada. Cuando en realidad le traía sin cuidado si Throckmorton había reparado en ella. De todas formas, lo más probable es que no lo hubiera hecho. Por las venas de aquel hombre corría la horchata. No champán, como por las de L.A. Horchata. Con un resoplido silencioso, se tumbó de espaldas indignada. Y, al apoyarla, la cabeza aterrizó sobre algo. Algo caliente, algo firme. ¿Cómo había conseguido Throckmorton sacar el brazo de debajo de la cabeza y ponerlo debajo de la suya? Quizá le corriera horchata por las venas, pero también tenía unos reflejos excelentes. Se habría vuelto a sentar, pero Throckmorton utilizó de nuevo aquella voz oscura y aterciopelada. Nunca he estado en Rusia, dijo. Háblame de Rusia. Muy a su pesar, Celeste se relajó. De no haber sido Throckmorton el que estaba a su lado, habría dicho que aquella era una voz que intentaba seducirla. Pero él era demasiado sensato para creer que por un cielo estrellado y cierto interés por sus viajes acabaría llevándosela a la cama. Al menos, cuando acababa de ser tan terriblemente manipulador. Bueno, Rusia está lejísimos. Y es inmensa, abrumadoramente grande. No le gustaba hablar de aquel viaje.
La experiencia había sido tan descomunal que las simples palabras no conseguían abarcarla, y cuando lo intentaba, la gente se aburría. O simplemente eran incapaces de comprender la inmensidad de horizontes, los contrastes de frío y calor, de pobreza y riqueza, y la propia sensación de Celeste de haberse alejado de todo lo que le era familiar. Salimos de París en marzo para pasar el verano en una finca de Ucrania. Tardamos semanas en llegar, después de viajar en tren, barco y carroza, hasta una tierra donde todo es extraño y nuevo. Celeste recordó de repente que Throckmorton había estado en el continente americano, en la India y en otros lugares más lejanos. La comida, incluso aquella que me gustaba, sabía diferente, dijo Celeste. Y las ropas están hechas con brillantes tejidos naturales o con pieles rudimentariamente curtidas o están tan sucias que nadie puede adivinar el color original. Y todo huele a humo o a sudor o a caballos. O a algo tan exótico que ni siquiera puedes adivinar su procedencia. Sí. Pero sí lo entendía. Celeste volvió la cabeza y se lo encontró tan cerca que sus narices casi se rozaron. Throckmorton se volvió hacia ella, apoyándose sobre el costado. Los labios de ambos casi se tocaron, y el cálido aliento de él le recorrió las mejillas como un susurro. Celeste dejó de respirar, de moverse y se lo quedó mirando fijamente. En la oscuridad solo podía verle el perfil, pero durante los últimos días lo había observado con demasiado detenimiento para no saber que su expresión mantendría aquella grave intensidad que tenía cuando deseaba besarla. Cuando quería besarla. En tácito consentimiento, los ojos de Celeste se cerraron con un estremecimiento. El brazo que Throckmorton tenía bajo la cabeza de Celeste la envolvió, acercándola, con el otro, la abrazó y la atrajo hacia él, hacia su calidez y su fuerza. Y le rozó la boca con la suya. Y fue igual que la primera vez. Mejor, porque Celeste sabía a qué atenerse, la firme y cálida presión, la dulce insistencia. Abrió los labios. Para él, franqueándole la entrada, enroscando la lengua en la suya en el viejo e intrincado baile del deseo. El placer se deslizó en espiral hasta lo más hondo de su vientre, y todo lo que ella sintió y supo y fue, era Throckmorton. Cuando Celeste cedió, la tibia pasión de Throckmorton cambió. La saboreó con más glotonería, la abrazó con más fuerza. La abundante hierba estival desprendía cada vez más fragancia al ser aplastada y se mezclaba con el olor de él, olor a jabón de limón, a almidón, a piel y a calidez masculina, leve pero envolvente. Celeste reconocería el olor de Throckmorton donde fuera, porque le licuaba la boca y hacía que su cuerpo se volviera anhelante. Finalmente, Throckmorton levantó la boca con un gruñido de impaciencia, y haciéndola rodar sobre la espalda se levantó sobre ella, dominándola con su altura, su anchura, su olor y su fuerza. Celeste abrió los ojos y vio su silueta contra las estrellas. Las estrellas, que seguían allí, pero que ya no le eran familiares, más brillantes, más limpias y, de alguna manera, distintas. En lugar de las constelaciones que habían iluminado el cielo nocturno desde tiempos inmemoriales, las estrellas se habían movido para crear formas diferentes, flores que brotaban en la noche eterna, vestidos de encaje de clara de huevo, amantes que se abrazaban. Entonces, él se inclinó sobre ella y las tapó. La besó en los labios con ansiedad. Throckmorton sabía a cielo nocturno de terciopelo, a oscuridad infinita, sabía a lejanas estrellas ardientes, a una grandiosidad apenas vislumbrada, a mundos perdidos en el éter donde las emociones exóticas no paraban de oscilar, y él podía dirigir el cuerpo de Celeste y todas sus reacciones. Cada caricia de la lengua de Throckmorton la alejaba un poco más de aquel lugar, de aquel mundo, y ella se dejaba llevar de buena gana sin saber por dónde vagaba ni por qué. La besó en las mejillas, le inclinó la cabeza hacia un lado y la besó en el cuello, en la garganta. Su boca, abierta y húmeda, viajó hasta la oreja de Celeste. Con su peso la aplastaba contra la manta. Throckmorton la deseaba, ella se rindió. Pero no tenía miedo. Por el contrario, le rodeó la cintura con los brazos y susurró su nombre. Garrick, Garrick. Sin previo aviso, Throckmorton se soltó violentamente de su abrazo y se puso en pie de un salto.
Celeste se levantó apoyándose en los codos y se apartó el pelo de los ojos. ¿Garrick? Throckmorton estaba de espaldas a ella, con las manos en las caderas. Throckmorton, ¿qué pasa? Ve a ponerte tu mejor vestido. La voz de terciopelo había desaparecido, sustituida por el tono gutural de una bestia que apenas hubiera llegado a dominar la capacidad de hablar. Baila con Ellie. Coquetea con Ellie. Deja que te vea con Ellie, o descubrirás que poco me importa que lo ames a él. Sentado a su escritorio, Throckmorton hacía repiquetear la pluma sin descanso contra la madera suave y bruñida y miraba fijamente a la condenada chica, quien mantenía la cabeza inclinada sobre la carta que estaba traduciendo. Fuera, la lluvia goteaba de los aleros y corría a raudales por los canalones haciendo que la mañana fuera oscura y deprimente. Las velas parpadeaban en los candelabros colocados a ambos lados del escritorio para iluminar aquel trabajo tan necesario para la perpetuación del Imperio Británico. Y cada pequeña gota de luz bailaba en las hebras rubias que entreveraban el pelo castaño miel de Celeste y confería una pátina cremosa a la suave curva de su cuello. Era hermosa, era eficiente, y la noche anterior se había atrevido a hacer exactamente lo que él le había dicho que hiciera. Se había puesto un magnífico traje de baile de seda blanco y se había dedicado a coquetear y bailar con Ellie. Throckmorton hizo repiquetear la pluma más deprisa. Aquello no había salido como él había planeado. Bueno, él se lo había ordenado, pero no lo había dicho en serio. Lo que buscaba es que ella se escondiera. En su dormitorio, aquel que se encontraba entre el de la sorda Lady Frances y el de la señora Lande, que era dura oído, el dormitorio que había considerado más que ventajoso para el caso de que Ellie llegara a golpear la puerta de Celeste. La noche anterior se había dado cuenta de que el dormitorio de Marras también sería una ventaja para él, Throckmorton. Si llegaba a colarse dentro, las ancianas de ambos lados no llegarían jamás a enterarse de su presencia mientras aleccionaba a Celeste en las excelencias del amor. Lo mejor que podía hacer era trasladarla al ya concluido dormitorio contiguo a la habitación de las niñas, porque pensamientos como aquellos podían revelarse peligrosos para su cordura, y para la castidad de Celeste. ¿Cómo era posible que Celeste hubiera ido al baile? Había querido que soñara con él y sus besos. Aquellos besos que él había encontrado perturbadores, íntimos, casi incontrolables. Su único objetivo era, por supuesto, salvar a Ellie de las garras de Celeste, por supuesto, y proteger la rentabilísima unión entre Lord Lonsab y los Throckmorton. ¿Throckmorton? Celeste clavó directamente en él sus ojos color avellana. La ortografía de esta carta es bastante irregular y me exige mucha concentración. ¿Le importaría dejar de dar golpecitos? ¿Qué? Bajó la vista hacia su mano en constante movimiento. Ah. Sí. Y paró. Celeste tuvo la frescura de volver al trabajo sin inmutarse. ¿Es que no se daba cuenta de lo irritado que estaba? Países enteros temblaban bajo su mando, y a ella parecía no importarle distraerlo de su trabajo, ni advertir con qué desesperación deseaba levantarse, rodear la mesa, alzarle la barbilla y besarla hasta que no recordara el nombre de ningún otro hombre. Besarla, sí. Throckmorton se rió con aspereza. Celeste dejó de escribir y lo miró con la débil expresión de alarma de una mujer que se enfrenta a un lunático. Quizá había acabado por convertirse en uno. Porque cuando antes se había mostrado anhelante por una mujer como aquella, en esos momentos no tenía amante, y ningún deseo de encontrar a una cuando el único pensamiento que cruzaba por su mente era Celeste, Celeste y Celeste. Lo cierto es que quería hacer algo más que besarla. Quería desabrocharle el corpiño, aquel corpiño que, encordado desde la cintura diminuta, le cubría la curva de los senos y llegaba hasta el estrecho ángulo agudo que formaba el cuello de la prenda. Aquel trenzado era un desafío para cualquier hombre que se preciara de tal, y lo abocaba a la clase de tentación prohibida en todos los mandamientos de la remilgada sociedad cristiana. Sin embargo, Throckmorton no cedió a la tentación, no era de esa clase de hombres. No, pero sí que imaginó cosas. Cosas como deshacerle el nudo del lazo del canesú trenzado para verle los pechos, con su piel de tacto sedoso y sus pálidos y suaves pezones. Soñó con su sabor y con cómo se fruncirían cuando él los chupara.
si no fuera el hombre que era, si se tratase de un irresponsable y careciera de disciplina, le enseñaría que aquellos besos no habían sido sino el preludio de otras delicias que solo él podría enseñarle. Cuando con sus manos subiera por la aristocrática avenida que las piernas de Celeste, advertiría cada secreta y suave curva de carne. Y, al llegar a la parte de arriba, le abriría la rendija del pantalón. Empezaría tocándola con delicadeza, dándole tiempo a que se acostumbrara a las caricias de sus dedos en los suaves rizos que ocultaban su santuario íntimo. Pero cuando Celeste levantara la vista hacia él con aquellos ojos hermosos y cambiantes y le suplicara más, entonces se le abriría los pliegues y encontraría el nudo más preciado de la sensualidad femenina. Y cuando la hubiera acariciado hasta que ella se retorciera entre suspiros y su maravillosa y dulce voz le implorara que la hiciera alcanzar el éxtasis, entonces, y solo entonces, la penetraría con su dedo. Aquello también sería un preludio. Él se demoraría en Celeste, al igual que un músico se entretendría con un instrumento magnífico, y demostraría que sus capacidades se extendían más allá de los negocios y el espionaje. Si se concediera el placer de satisfacerla, borraría de la mente de Celeste cualquier nombre que no fuera el suyo. Su nombre sería el que ella gritaría en el éxtasis. Él le enseñaría eso, se lo enseñaría todo. Si se lo permitiera a sí mismo. Que no se lo iba a permitir. Tenía que recordar quién era, y no podía olvidar quién era ella. Tenía que tener presente que el padre de Celeste era su fiel jardinero, y que él, Throckmorton, tenía previsto mandarla de vuelta a París, y que ella era virgen y que nunca jamás deshonraría a una chica virtuosa. Ni siquiera a una chica cuya sonrisa le proporcionaba un placer no experimentado durante muchos años de soledad. Señor Throckmorton, por favor. Celeste lo estaba fulminando con la mirada. ¿Es que le había leído los pensamientos? No. Celeste miraba con el ceño fruncido la pluma que él sostenía en la mano, la cual repiqueteaba y repiqueteaba y repiqueteaba. No puedo trabajar más deprisa, y usted me está distrayendo. Suspiró con fastidio. ¿Por qué no va y pregunta a Esther qué está preparando para el espectáculo de esta noche? Tengo entendido que se trata de una velada musical, y estoy segura de que le encantará oír a las damas exhibir sus dones. La mirada de Throckmorton bajó hasta el pecho de Celeste, aunque sabía que ella no se refería a aquella clase de dones. Cuando vuelva, le prometo que habré terminado, continuó Celeste sin percatarse de nada. Throckmorton colocó la pluma con cuidado sobre el escritorio. Me quedaré. Porque bajo ninguna circunstancia iba a levantarse y mostrarse en aquel doloroso, desesperado y manifiesto estado de excitación.